Una película para jóvenes como nosotros. Porque yo aún soy joven, ¿verdad? No soy tan joven como los personajes, pero me defiendo. Hola a todos, mi nombre es Denise y bienvenidos a un nuevo episodio de Brincando Entre Historias. El día de hoy les traigo, digámoslo así, una retro reseña, porque vamos a estar hablando acerca de una película que no tiene tantos años, pero sí tiene algunos, 16 para ser exactos, y esta película se llama Temporada de Patos. Esta es considerada la ópera prima del director Fernando Einbeck. Y he decidido traerles esta película no solo porque algunos críticos consideran que marcaría una época en el cine mexicano y por ende ganaría muchísimos premios, incluidos 11 premios Arieles, entre los que se encuentran Mejor Película y Mejor Director. Me parece inclusive irónico que el único escenario en el que se desarrolla esta película es un departamento en una unidad habitacional en Tlatelolco. Y justamente en estos momentos de cuarentena que estamos todos en nuestra casa. Y es realmente sorprendente cuántos sucesos y acontecimientos pueden ocurrir justamente en una sola casa. ¿Qué onda con la gente? No, si yo hablando de estar en casa y nadie está en su casa, solo yo. El director estaba muy interesado en que al ser su ópera prima se le diera la oportunidad a nuevos actores para participar en ella. Por ello, los 4 actores principales de la película se podría decir que fue su debut cinematográfico. Los personajes son Ulises, interpretado por Enrique Arreola, Moco, interpretado por Diego Cataño, Flama, interpretado por Daniel Miranda, Rita, interpretada por Dani Perea, y finalmente la madre de Flama, interpretada por Carolina Politi. Flama y Moco son 2 preadolescentes, ambos tienen 14 años, que digámoslo así, que están viviendo el sueño de cualquier preadolescente. Solos en casa, con videojuegos, pizzas y cómics. Este plan perfecto, digámoslo así, que no les dura mucho y se ve interrumpido por una falla en el sistema eléctrico. Es así como llega Rita, una vecina un poco más grande que ellos, con la necesidad de que le presten un horno porque necesita hacer un pastel. Así de fácil. Y en esta desidia de no saber qué hacer, deciden pedir la pizza que tanto han estado esperando. Y es así como conocen a Ulises, el repartidor de pizza, al que le pelean por el famoso 30 minutos o gratis que se suele dar en las pizzas. Estos 4 personajes se ven en la necesidad de estar juntos en la misma casa, y a través del contacto entre ellos, en los diálogos, empiezan a darse a conocer muchísimos de sus conflictos existenciales, principalmente relacionados con el hecho de crecer y de ser jóvenes. Como verán, la trama parece bastante sencilla, sin embargo nos lleva a conocer esos pequeños detalles y recovecos que implica ser joven. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver el título con la película? Nada tiene que ver Temporada de Patos. En la película hay un elemento visual muy importante, que es un cuadro de patos justamente en parvada, es decir, en vuelo. Y hay varias ideas o teorías acerca de lo que representa este cuadro con el título de la película, y que inclusive lleva a los personajes a analizarlo en la misma película. Para el director representaba el hecho de que las aves, y en este caso los patos, necesitan volar juntos para poder, pues ahora sí que completar el vuelo, dado que entre ellos se van apoyando los unos a los otros cuando uno está débil. Y creo que este sentimiento un poco lo traslada a la idea de la película, porque aunque los personajes tienen conflictos propios, se sienten en la necesidad de desahogarse con los otros personajes. Sin embargo, para algunos críticos, en la época en la que fue estrenada la película, creían que también el nombre podría provenir del famoso dicho que dice: los patos le tiran a las escopetas, en el sentido de que cada uno de los personajes de esta película es bastante desafiante ante las figuras de autoridad de su vida. Es interesante que al ser una película que desde su creación
fue diseñada para los jóvenes o para el público juvenil, se utilizara las imágenes en blanco y negro. Quise investigar acerca de la razón de esta decisión que ha llevado que inclusive muchos la llamen como la Roma de los 2000. Sin embargo, el director menciona que al principio inició como una cuestión muy estética, que querían ser diferentes y hacerse notar. Se lo propone al equipo de fotografía y ellos comienzan a trabajar las imágenes de esta forma, y es cuando se dan cuenta que a través de usar blanco y negro es muchísimo más fácil que la audiencia no pierda la atención, porque tiene que poner muchísima más atención en los detalles. Esto claramente representó un gran factor de diferenciación de la película con otras correspondientes al mismo género de comedia juvenil. Si al uso del blanco y negro sumamos que el director quiso darle un aspecto muchísimo más fotográfico, más allá de cinematográfico, al plantear única y exclusivamente planos fijos, es decir, no hay movimientos de cámara, únicamente hay cambios de escena, pero nunca se mueve la cámara, y de alguna forma parecía que los personajes están retratando en una imagen que el director quiso construir, que a su vez le da un sentido más fresco y sencillo a la película. Aunque estamos acostumbrados a este tipo de películas en el mercado norteamericano, lo realmente valioso de la película es el nivel de regionalización que logra hacer de estos conceptos del autodescubrimiento, el crecer, el conocerse a sí mismo, y también el hecho del posicionamiento de lugares, canciones e inclusive de marca, para lograr en los espectadores un sentido de comodidad. Esto quiere decir que el público para el que fue destinado esta película, que es los jóvenes mexicanos de inicios de los 2000, pero que también jóvenes actuales lo podemos ver, es este sentimiento de comodidad o de sentirse identificado con las situaciones que se presentan y de la forma en que se presentan, utilizando diálogos y conversaciones y quizá elementos que podrían hacernos pensar que le puede pasar esos hechos a cualquiera de nosotros en la cotidianidad mexicana. Es tal la naturalidad con la que lo maneja el director que inclusive se atreven a hacer ciertas críticas acerca de ciertos temas sociales que podrían ser polémicos, como podrían ser el divorcio, la orientación sexual, la frustración por los primeros trabajos, e inclusive hacen una pequeña crítica hacia el maltrato animal en las perreras. Pero creo que lo más importante que abunda en esta película es el hecho de crecer, el hecho de descubrirse a sí mismo. Todos los personajes, algunos más grandes, otros más chicos, se encuentran en este proceso de descubrirse a sí mismos, de saber qué quieren hacer de sus vidas. Algunos tienen decisiones muy importantes que tomar, como por ejemplo su orientación sexual, qué sienten por el otro, esta frustración respecto de los primeros trabajos, que no encuentras lo que soñaste de toda tu vida. También la situación que viven los hijos de padres divorciados ante la incertidumbre de no saber qué va a ser de sus vidas, dónde van a vivir a partir de ahora, la repartición de los bienes después del divorcio, y todas estas situaciones que sin duda alguna se viven en la sociedad mexicana, a pesar de que nos diferencian casi 16 años de esta película. Y justamente al verlo desde la perspectiva de 4 mentes jóvenes, vemos esta desidia, no esperemos encontrar en esta película una película en la que todo llega a una resolución. Simplemente la película se queda en eso, en el planteamiento, pero creo que va relacionado con el hecho de que plantea la idea de crecer. Y justamente crecer va respecto a ello. No tomamos las decisiones de la noche a la mañana. Estamos ante esa desidia de no saber qué va a ser de nosotros. Es esa edad en la que te sientes extraño contigo mismo. Así que justamente los personajes reflejan eso. Y también para el tiempo que narra la historia, que se resume a una tarde de domingo,
no podemos esperar o no podemos creer que la vida de los personajes va a cambiar rotundamente a partir de una sola tarde. No iría con la esencia de la película, que busca justamente resaltar esta crudeza y realidad de los jóvenes mexicanos. Crecer no es nada sencillo. Empezamos a ser maduros de la noche a la mañana y creo que nunca llegamos a hacerlo al 100%, y a veces creo que dejamos un poco de lado esta idea de que algún día fuimos jóvenes y algún día tomamos decisiones un tanto inmaduras y quizá algún día solamente queríamos pasar una tarde de domingo con nuestros amigos jugando videojuegos. Y creo que va por ahí el sentido de la película. Crecer no es lo más sencillo del mundo, pero creo que los personajes están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Creo yo que el valor de la película reside en que este tipo de historias no se podían encontrar en la época en la que fue estrenada, es decir, películas en las que quisieran de una forma minimalista, porque la película únicamente se grabó con un presupuesto de $1 millón, que para la época eran únicamente 10 millones de pesos. Sí, cuando el dólar aún valía 10 pesos y éramos felices. Y realmente utilizaron bien los recursos que tenían para hacer una película que fuera recordada por elementos, si bien no histriónicos o de trama, sí de estilo y de construcción de los planos. Entonces, al tener elementos muy particulares, de un gusto muy específico, creo que puedes llegar a amarla o odiarla, así de sencillo. Para mí, para Denise, ¿quiénes van a amar esta película? Aquellas personas que disfruten de planos muy construidos, que aprecien la fotografía de una película, que les guste la representación más real, más cruda, y sobre todo se demuestra en la primera escena de la película, cuando el director nos muestra esta secuencia de imágenes que nos ubican en el contexto en el que se va a desarrollar la historia, que es Tlatelolco, y lo hace de una forma muy estilística. Entonces, las personas que disfruten este tipo de escenas, más allá de la historia, más allá de la propuesta, más allá de que sean muy conceptuales en sus gustos cinematográficos, van a disfrutar muchísimo esta película. Ahora, las personas que disfruten muchísimo de películas con mucha acción, o que los personajes tengan una construcción secuencial, es decir, que tengan una deconstrucción de sí mismos, o que crezcan a sí mismos, esta cuestión no la van a encontrar en esta película, porque la película únicamente nos deja las situaciones planteadas en el aire, pero no nos va a dar una respuesta. Sin embargo, sí nos va a dar esta satisfacción de que las cosas van bien o de que están haciendo lo mejor que pueden. Es decir, aunque únicamente nos quedan planteadas las ideas, sí nos va a dar esta satisfacción o este sentimiento de que los personajes van a estar bien. Porque así es la vida, eso es crecer, es tener estas dudas y saber que se van a resolver con el tiempo. Sin embargo, no podemos negar el valor que tuvo el director al hacer una película para jóvenes, que tome a los jóvenes en serio. Es realmente muy difícil o es más difícil de encontrar películas en las que los jóvenes, pero no que los tomen en serio en un sentido de que vivan un drama existencial y se sientan inconformes consigo mismos y nos presenten así una situación muy complicada. No, sí, me refiero a que los tomen en serio. Me refiero a que los tomen en serio en el sentido de que representen con fidelidad y con respeto las situaciones que los jóvenes vivimos día a día. Y que éstas sean tratadas con la mayor fidelidad y responsabilidad posible. Realmente, aunque hablamos de temas como la orientación sexual o el despertar sexual, la película es muy sana en cuanto a sus imágenes, porque nunca vemos nada grotesco o nada fuera de lugar. El sentimiento al final va a ser un sentimiento de satisfacción, de saber que los personajes van a estar bien, que están aprendiendo de sí mismos y que el proceso de crecimiento va a dar sus frutos. Y como les mencionaba al principio, me resultó inclusive hasta irónico,
pensar que todos los hechos de la película se desarrollan en una casa y en este momento varios jóvenes pueden estar viviendo la misma situación, en el sentido de que ya no sabes qué hacer con el tiempo, empiezan a surgir conflictos entre los miembros por el hecho de la convivencia en sí, y eso que ellos únicamente pasan una tarde, nosotros llevamos varios días más. Yo la disfruté bastante, espero que ustedes también lo hagan. Si les interesa ver la película, les voy a poner el link ahí abajo para que puedan verla. Si ya la vieron y quisieran comentarme algo al respecto, por favor déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo. Recuerden que yo los veo en el siguiente video con una nueva historia. ¡Hasta luego! Un pato. Cuac, cuac, bossa nova.